Tardes, chicos. Parece que ha habido un pequeño problema de coordinación. Estaba a la espera de ser aceptado para el ingreso del curso. Bien, rápidamente vamos a tomar lo que corresponde el tema del día de hoy. Voy a iniciar compartir pantalla, aunque me sale que no tengo la función habilitada. A ver, por favor, si me pueden ayudar en eso. A ver, doctor, pruebe, le he puesto como anfitrión. Ya, gracias. Y voy a iniciar compartir mi pantalla. Ojalá no me cierren el empeño, man. Ojalá. Hijo de puta, perro, man. Ay, del bicho. A ver, algunos chicos están levantando su manito. A ver, observan mi pantalla. Muy bien, me informan que sí se ve. Bien, muchas gracias y ante todo les reitero las disculpas del caso. Bien, el día de hoy revisaremos el tema de patología ambiental y toxicológica. Ustedes ya han dispuesto de la teoría en el aula virtual, entonces vamos a hacer algunas precisiones No, que considero es, digamos, lo no principal, escucho. lo importante de esta clase, que es bastante entretenida y bastante útil en su vida práctica. Así que vamos a comenzar. A ver, rápidamente tenemos nuestras generalidades, ¿no? Estamos revisando hoy lo que corresponde a enfermedades por exposición a contaminantes y efectos ambientales, ¿no? También unas consideraciones al impacto del cambio climático, la contaminación ambiental, los riesgos profesionales, enfermedades como el tabaquismo, el abuso de drogas y por último los daños por agentes físicos, ¿no? Entonces ese es prácticamente los contenidos del día de hoy. A ver, creo que mejor lo voy a enlazar de esta forma, porque si no vamos a tener un problema. Ahí está. Entonces, es importante recordar que muchas de las enfermedades ambientales, ¿no? Están producidas por el impacto de distintos contaminantes sobre el medio ambiente, ¿no? Enfermedad ambiental refiere estos trastornos por la exposición a agentes químicos y físicos que están presentes en el ambiente, ¿no? Y tiene un impacto mediático. Constantemente nosotros podemos estar observando en las redes sociales, podemos estar viendo en las noticias, en la prensa escrita, en las Sí se revistas, ve. ¿no? Todo lo que concierne a los daños ambientales que causan pues las actividades humanas, ¿no? Entonces, como nunca antes, la población, la juventud, es ahora bastante más activa y comprometida ante un hecho innegable, ¿no? Estamos impactando negativamente en el ambiente, ¿no? Ya sea desde un punto de vista como las grandes ciudades, ¿no? Con la polución, pero también con las actividades extractivas que se hacen en distintas zonas, ¿no? Llámese las actividades como la minería, como la tala de árboles, ¿no? Como la extracción de nuestra riqueza marina, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ahora, más que nunca, por actividades como el turismo, tenemos pues un impacto sobre lo que corresponde eh, de los espacios naturales, ¿no? Y lo que corresponde también a los espacios históricos, ¿no? Entonces, hay una fuerte actividad, ¿no? Humana que involucra, como nunca antes, espacios naturales reservados y protegidos. Bien.
Otro aspecto que también es importante recordar es esa exposición que hemos tenido a lo largo de los años en Tiene distintos más puntos metabolitos, del planeta prácticamente Tierra, ¿no? va, Como se dirige son más a las venas los centrales, distintos más antecedentes, ¿no? Por eso es que metabólico, decimos que es mediático, porque muchos de estos hay antecedentes ácido han oxidado, algunos generado, ¿no? metabolitos grandes Noticias que se van bastante negativas convirtiendo en y que metabolitos más pues han pequeños. servido de hitos Aquí hay históricos múltiples metabolitos para pequeños, por formular, ejemplo, de ¿no? Legislaciones, para glutamato, formular acciones y sintetasa, evitar que ocurran abundante en el RE, futuro, ¿no? Importante recordar los NA, eventos de contaminación por abundante glutamato metilmercurio en sintetasa, Minamata, abundante en RE, donde la NA, población de la bahía de Minamata se contaminó con este citocromo desecho industrial de la P450. minería, ¿no? Y que produjo, como veremos más adelante, algunas afectaciones de consideración en el ser humano. También aquellas que han sido producidas por el daño nuclear, ¿no? En este caso, como la radiación en la central nuclear Three Mile Island y en el reactor nuclear de Chernóbil, ¿no? Ambas son, ¿no? Dos ejemplos muy, muy tristes de los problemas de contaminación nuclear que afectaron, digamos, al planeta, ¿no? Sin irnos muy lejos, también hemos tenido, ¿no? Los eventos producidos en la central nuclear de Fukushima en la pasada década. Bien, eso como antecedentes importantes en los cuales ha habido una exposición a contaminantes, ¿no? Anaeróbico, glutamato Entonces, sintetasa algunas otras cosas importantes, 450. recordar que en este cuadro pues observamos que a 450 través de los años las enfermedades han ido impactando, ¿no? Han ido impactando en, digamos, la prevalencia o la carga de enfermedad global, ¿no? Y eso es también muy importante porque vemos que las guerras, las catástrofes, ¿no? Ocupan pues un componente bastante ahora no frecuente, ¿no? La contaminación, entre otros, y ha habido enfermedades pues que han ido disminuyendo a lo largo de los años, ¿no? en metabolitos más También pequeños. otro aspecto importante es conocer el impacto del cambio climático en la salud, ¿no? Eso también es importante. Por eso es que tenemos que tener claro que si hay una afectación en la temperatura del ambiente, en las condiciones atmosféricas del aire, ¿no? En la calidad de los suelos, ¿no? Y en la calidad del agua, aquello impactará negativamente en la salud del ser humano, ¿no? Dado que nosotros somos parte del ambiente, pues las distintas actividades humanas que involucren, ¿no? Contaminación de estos Esto elementos, era color ¿no? Incidirán, ¿no? tierra Indefectiblemente, rosa. ¿no? En la salud del ser humano. Entonces, ¿qué podemos decir de este cambio climático? Para nadie es una sorpresa el hecho de que ocurre un calentamiento Está hecho de global células ya desde la endoteliales. última mitad del Contiene siglo fibras anterior, nerviosas ¿no? como fibras Y este colágeno incremento tipo promedio 1, 3 global y es de 4 0,6 y grados constituye el centígrados. 8% de células hepáticas. En Aquí le estos agregaron más porque 9 a 10 años no han olvidemos sido las los más cuestiones del cálidos, momento, dice, pero en el planeta supuestamente en en este presencia que siglo tiene, XXI, ¿no? según A esto, tiene consecuencia un de este 8% de aumento del células calor global, hepáticas. va a haber pues una reducción, una disminución del Porcentaje de tamaño de células los glaciares hepáticas. y habrá deshielo en los polos. Esto pues afectará Fibras las ciudades nerviosas costeras, y ¿no? Y colágeno, además también 8% de alterará células los ciclos hepáticas, fibras biogeoquímicos del nerviosas y agua, ¿no? fibrosas, Y de los suelos. fibras La actividad nerviosas humana y además es reconocida colágeno. como parte del problema. Pero este calentamiento global se da dentro del marco de un efecto invernadero. Esto es, la producción de gases que van a impedir que el calor reflejado del Sol en la Tierra pueda, digamos, salir hacia el exterior, ¿no? Imagínense que la Tierra es como si fuera un espejo, recibe la radiación electromagnética, ¿no? Del Sol
Y esa radiación, al incidir en nuestra superficie, genera pues un rebote. Este rebote, si no tuviésemos una gran concentración de gases como el dióxido de carbono, el metano, el ozono, el vapor de agua, esta radiación entraría y se refractaría hacia el espacio. Sin embargo, con esta acumulación de gases de invernadero, hacen que la radiación Espacio de dice tenemos no salga y, digamos, rebote en el cielo y permanezca en la Tierra. Esto hace que la temperatura global se incremente, ¿no? Como resultado, los científicos han pronosticado que este aumento se reflejará entre 2 a 5 grados por encima de los valores que manejamos para el año 2100. Ustedes dirán, una variación pequeña de grados, ¿qué impacto puede tener? Es un impacto muy, muy trascendental. La variación de 1 grado puede afectar la desaparición Hola. tanto de especies Fibras nerviosas y de colágeno. bacterias o de especies, ¿no? Como insectos, ¿no? Que contribuyen, digamos, El al espacio dice contiene fibras nerviosas y reciclaje de colágeno los distintos del tipo componentes, ¿no? Minerales, 4, 1 y ¿no? 3. Y de moléculas Espacio de orgánicas dice que hay tiene en fibras en el nerviosas y planeta Tierra. colágenas. Entonces, es muy importante Espacio de dice mantener tiene los fibras valores nerviosas y colágeno constantes de de tipo 1, 3 temperatura y en el 4. planeta Tierra, Y aparte de ¿ya? eso, Eso es algo que también constituye es 8% de importante células tenerlo hepáticas. claro. Uy. Vamos a seguir viendo qué otras cosas son Güey. importantes de recordar. Entonces, todos estos cambios climáticos van a afectar, van a impactar en la posibilidad de desarrollar 8% de enfermedades. células ¿Qué hepáticas. enfermedades podrán ser estas? Constituyen el Las 8% que de células afecten, hepáticas, las digamos, fibras de dice. la función de distintos aparatos o Fibras, sistemas. espera, Tenemos, por un espacios lado, de dice, las enfermedades 8% de ellas cardiovasculares. son células, Al haber, pues, constituye el 8% de una las células. industria Ah, de ya. El procesamiento espacio dice de es el alimentos, de 8% de las células refinación de hepáticas. alimentos, ¿no? Está, Nosotros nos veremos prácticamente ese es el impulsados 8% a modificar nuestros de las hábitos células hepáticas alimenticios, que ¿no? hay. Este siglo Algo está así, le ponemos el caracterizado 8% por de un células aumento en hepáticas. los casos de Y enfermedades tiene metabólicas y fibras nerviosas y cardiovasculares, ¿no? colágenas 1, 3 Entonces, y 4. la Es una zona industrialización limitada entre los de los y el espacio alimentos va a sinusoidal generar, pues, de hecho enfermedades fibras cardiovasculares. endoteliales. En cuanto a las enfermedades respiratorias, si vivimos en ciudades tan urbanizadas como Espacio Lima de o dice, como las grandes capitales de distintos dice países, adquiere importancia notaremos que en porque común tienen comparten esas el fibras de hecho de tipo que presentan colágeno. enfermedades Ahora, las ambientales células estrelladas caracterizadas del hígado, por la polución del aire. Esto es, el aire está saturado de numerosas partículas, ¿no? Que son células producidas de estrelladas del las hígado actividades humanas, ¿no? La son combustión denominadas de el linfocitos carbono, o entre otras. células de hito. Dentro de las enfermedades neurológicas, Las podemos células observarla en mesenquimales, lugares en donde ha perisinusoidales, habido ubicadas a lo largo de los un sinusoides en el gran espacio, depósito o se desecho dice. de contaminantes que afectan el sistema nervioso, ¿no? Como habíamos mencionado al inicio, la contaminación por especies halogenadas de mercurio, ¿no? Que han afectado o afectan el sistema nervioso, son neurotóxicos. Las gastroenteritis están relacionadas a nivel de contaminación de las aguas, ¿no? Las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores pueden verse con más frecuencia cuando el ser humano desplaza de sus ambientes naturales a distintas especies o cuando pues se alimenta de especies salvajes, ¿no? Curiosamente, este año, ¿no? Las autoridades que declararon en China el posible origen y transmisión de este COVID-19 vinculaban pues a la ingesta de especies salvajes como parte de costumbres tradicionales de la población de Wuhan. Y otros señalaban que era más bien la expansión de las urbes hacia los bosques, lo que motivaba que estas especies pues sean cazadas y sean distribuidas en estos mercados
de estos mercados urbanos, ¿no? Entonces, vemos que estas enfermedades infecciosas pueden tener un impacto cuando el ser humano ingresa, ¿no?, a los espacios naturales, ¿no? La desnutrición es otra de las enfermedades que se observa por el cambio climático. Estamos viendo una gran contaminación de suelos y cuando estos se contaminan por desechos de la minería, pues lastimosamente son suelos empobrecidos y no producirán buenas cosechas o contaminarán la producción de estas, ¿no? Entonces, eso es muy importante también recordar. Otro aspecto que creo que debemos tener presente es la toxicidad por agentes químicos, ¿no? Podemos decir que la contaminación del aire, ¿no?, por estos agentes químicos, ¿no?, puede darse tanto por microorganismos como por agentes químicos, ¿no? Importante, la contaminación, pues, se debe a contaminantes producidos de las distintas industrias y manufacturas, ¿ya? Al aire se vierten grandes cantidades de dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono, óxidos de plomo, óxidos nitrosos, ¿no? Muchos de estos compuestos, al interactuar con el agua que existe pues en el aire, el vapor de agua, pueden provocar niebla tóxica y lluvia ácida, ¿no? Durante los años 60, 70, época de apogeo de la industrialización americana, muchas de las ciudades de Estados Unidos presentaban en esta zona lo que es la niebla tóxica y la lluvia ácida, ¿no? Estas enfermedades acarrean pues problemas respiratorios y pueden afectar de manera sistémica, conduciendo a una hipoxia. Entonces acá vemos una imagen como estas partículas, dependiendo de su tamaño molecular, pueden ingresar inclusive hasta las zonas más pequeñas, ¿no? Como es la zona de intercambio gaseoso, e ingresar de esta manera al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, tener presente que los contaminantes inhalados pueden alcanzar la circulación dependiendo del tamaño del peso molecular, ¿no? Muy bien. Acá tenemos una tablita, ¿no?, tomada de nuestro libro de texto base, en el cual se ve algunos de los efectos más comunes para los distintos componentes y contaminantes del aire, ¿no? Entonces todos ellos tienen como característica, ¿no?, la producción de enfermedades respiratorias, ¿no? Pero también hay un aire interno que se contamina por acciones que hace la persona en su espacio de vida, ¿no?, en su espacio habitual. Y en este caso, el contaminante más frecuente es el humo del tabaco, ¿no? Existen también, pues, otros contaminantes, ¿no? El dióxido de carbono, el amianto. Importante lo del amianto porque está en relación a una enfermedad que se conoce como el mesotelioma, ¿no?, que es un tumor maligno de la pleura y que está en relación, pues, a la exposición de largo tiempo a este mineral. Las sustancias volátiles orgánicas también pueden afectarnos, ¿no? Las acetonas, ¿no?, los solventes orgánicos, el humo de la madera también, porque a veces hay lugares en donde se cocina con madera, ¿no?, y esta desprende un humo que rápidamente es ingresado hacia las vías respiratorias y a la larga puede provocar enfisema y puede provocar una bronquitis crónica. Bioaerosoles, ¿no? En este caso, cuando tenemos pues algunas personas en nuestro entorno que están enfermas y pueden ir diseminando distintos contaminantes biológicos, ¿no? El gas radón, derivado del uranio, presente en los suelos, ¿no? Y el formaldehído en algunas sustancias que componen lacas y preservantes de los muebles, así como adhesivos, ¿no? Entonces, muchas de estas sustancias con el calor tienden a liberar este compuesto y este compuesto pues es dañino, es hepatotóxico. Seguimos. ¿Qué otra característica más? Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre la toxicidad de los agentes químicos, ¿no? La toxicología, para su entender, es una ciencia muy amplia que estudia la distribución y efectos, los mecanismos de acción de los agentes tóxicos, ¿no? Incluso es toda una especialidad, ¿no? Ahora estudia, pues, es toda una especialidad que busca, pues, determinar
estos compuestos y su alcance, ¿no? Sus implicancias en el ser humano, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se dice que estadísticamente se producen aproximadamente 4.000 millones de kilos de químicos tóxicos, ¿no? Entonces, Estados Unidos, que es uno de los países que tiene una gran regulación, ¿no? A pesar de eso, ¿no? A pesar de eso, de los grandes controles que tiene en las empresas y fábricas, aún pues producen una cantidad ingente de desechos contaminantes, ¿no? Ahora, no es solamente que existe el contaminante, debe haber una interacción entre el contaminante y el ser humano para que se produzca una enfermedad, ¿no? Entonces tenemos en este cuadrito las distintas fases de reacción que tiene el ser humano para detoxificar, eliminar, ¿no? Estos componentes químicos, ¿no? Las reacciones de primera fase, la hidrólisis, la reducción, la oxidación, que buscan que esta sustancia pueda ser eliminada, pueda ser metabolizada a desechos excretables y no acumulables, ¿no? Sin embargo, a veces requerirán de una segunda transformación o una fase 2 para poder, digamos, ser eliminados o neutralizados, ¿no? Como las reacciones de glucuronidación, la sulfatación, la metilación y la formación de conjugación o conjugados, ¿no? Todos estos hacen que estos compuestos extraños, ¿no? Puedan ser eliminados, ya sea por orina, bilis o heces, ¿no? Entonces, muchos de estos metabolitos, si no fuesen eliminados, pues se quedan interactuando en nuestro organismo, provocando daño, ya sea a nivel de las membranas celulares, ya sea a nivel del núcleo, a nivel de enzimas, ¿no? Pueden inactivar enzimas. Todo aquello haría o produciría que nuestro organismo funcione de manera anormal. A ver, tengo acá un anuncio que dice que dos participantes están levantando su manito. A ver, vamos a ver. Darla, ¿cuál es tu consulta? No te escuchamos, Darla. No, le hemos dado el... Por favor, si puedes hablar un poquito más alto, no te escucho. Bueno, no le escucho. A ver si lo puedes poner por el chat. A ver, seguimos. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en que ahora vamos a revisar lo que corresponde a los contaminantes por metales, ¿ya? Tenemos nuestros contaminantes por metal, ¿no? Dentro de los distintos agentes químicos que pueden afectar, ¿no? La salud, que pueden afectar la salud de las personas, ¿no? Bien, entre estos metales, en realidad tendríamos que mencionar una lista bastante inmensa, pero los más trascendentes, dado la actividad extractiva en la que están relacionadas, pues son el plomo, el arsénico, el mercurio, el cadmio, el níquel y el cromo. Pero ante esas, pues se pueden añadir, pues, lo que es la plata, lo que es el molibdeno, lo que es el cobalto, ¿no? Entre otros, ¿no? Muy bien. Seguimos. Vamos a revisar rápidamente. Esto todos ustedes, chicos, ya lo tienen. Lo que yo hago en esta sesión es tratar de puntualizar aspectos que quizás son necesarios recordar, ¿no? Y en esta imagen, pues, hicimos, ¿no? Un collage de los distintos metales pesados y su impacto a nivel mundial, ¿no? A manera de resumen, ¿no? El plomo, ¿no? La intoxicación por plomo que puede afectar, ¿no? La hemoglobina produciendo una anemia, ¿no? Y esta anemia es muy importante cuando
la afectación se da en edades muy tempranas de la vida, ¿no? Porque al haber una anemia sostenida, ¿no? En esta etapa en el cual el desarrollo cerebral está en todo su esplendor, va a conducir a que el cerebro no se desarrolle adecuadamente. Recuerden, el cerebro es un gran consumidor de oxígeno y si nosotros tenemos cuadros de anemia, ahora entenderán que no habrá un adecuado desarrollo cerebral, ¿no? ¿Dónde encontramos el plomo? Bueno, ya ahora, ¿no? Perdón, la red de distribución de tuberías, pues ahora se hace con materiales, ¿no? Diferentes, ¿no? Pero en su momento se hacían pues con tubos de plomo y esos tubos de plomo producían pues un desprendimiento de este metal que era captado por el agua potable. Entonces la contaminación por plomo era bastante seria, ¿no? En nuestra ciudad, solo en el casco urbano, en las zonas, digamos, del cercado, ¿no? Puede ser que todavía encuentren algunas tuberías de edificaciones antiguas con plomo, ¿no? Ya la gran mayoría, pues, ha migrado a materiales sintéticos que son más resistentes y no liberan estas partículas, ¿no? También tenemos la contaminación de arsénico, ¿no? En sedimentos en los ríos, tenemos también pues la contaminación por cadmio, otro metal pesado que afecta pues plantaciones y que produce una enfermedad, ¿no? O la enfermedad de Itai, que ya veremos qué significa. Entonces, el plomo pues es un metal que conduce a la formación de una anemia. ¿Por qué? Porque interfiere en la hemoglobina, se une a los grupos sulfidrilos de las proteínas, ¿no? Interactúa por competencia con el metabolismo del calcio. Recuerden, el calcio tiene valencia más 2, el plomo también tiene valencia más 2, entonces compiten. El tratamiento en niños es obligatorio con agentes quelantes del plomo cuando éste se halla en una concentración de mayor a 45 micras por decilitro, ¿no? Entonces, no sé si ustedes son conscientes, pero durante los últimos años ha habido protestas en nuestro país por el hecho de que hay zonas en nuestro país que lastimosamente trabajan con esta extracción de estos metales pesados, ¿no? Y contaminan las aguas, ¿no? En nuestro país, la zona que tiene una gran afectación por plomo es la zona de Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, estos pobladores vienen exigiendo, y con justa razón, ¿no? Mejores condiciones laborales y ambientales, sobre todo, para evitar este tipo de contaminación con el plomo, ¿no? Entonces, nosotros como médicos tenemos que ser conscientes de que muchas de las enfermedades que podemos observar no solo devienen, ¿no? de enfermedades eh, biotransmisibles, ¿no? sino también de enfermedades que tengan un componente ambiental. Seguimos. Otro aspecto importante con el plomo, ya lo podemos ver, se absorbe a través de vía aérea, pero no es únicamente, también se puede absorber por otras formas, ¿no? Se concentra en plasma, en eritrocitos, atraviesa la barrera hematoencefálica, es lo que hemos dicho, ¿no? Se deposita tanto en hígado, riñón, médula ósea, en hueso tiene una especial facilidad, por lo que afecta la formación de las series eritropoyéticas, ¿no? Muy bien. Otro metal pesado es el mercurio, ¿no? Entonces hay un libro que escribió Akio Mishima hablando sobre el costo humano de la enfermedad de Minamata, cuando se afectó el mar por los desechos de estas empresas que trabajaban extrayendo mercurio, ¿no? Que trabajaban, ¿y por qué lo extraían? Pues para el procesamiento de otros metales preciosos, ¿no? Como la plata y el oro, ¿no? Se ha utilizado en su forma inorgánica desde la prehistoria el mercurio, precisamente por eso, por su capacidad para poder, digamos, procesar, separar, ¿no? Depurar a la plata y al oro, ¿no? El riesgo laboral es reconocido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La Edad Media datan nuestras fuentes y actualmente existe una gran inquietud sobre esta contaminación, ¿no? Tanto a nivel del mercurio inorgánico como del mercurio orgánico.
porque muchas veces son compuestos, ¿no?, orgánicos que contienen pues radicales, ¿no?, de mercurio. Los accidentes tanto en la bahía de Minamata como en la ciudad de Niigata también demostraron que esta intoxicación puede afectar no solo al ser humano, sino a las especies marinas. Y curiosamente, las especies marinas son pues ingeridas por el ser humano. En Japón, mucha de esta contaminación se debe a los hábitos alimenticios de los japoneses. Ellos tienen un gran consumo de peces y mariscos. Entonces, el mar, que es muy rico en peces y mariscos en esa zona, se contamina fácilmente por estas sustancias de metilmercurio o etilmercurio y son incorporadas en la carne de estos animalitos, ¿no? De estos peces, ¿no? Y el ser humano al ingerirlos también ingiere este mercurio porque no es degradado. Entonces, ¿dónde está el mercurio? ¿No? ¿O qué es el mercurio primero? El mercurio es un metal que está o se encuentra en la naturaleza, ¿no? Y lastimosamente cuando es liberado puede ser tóxico, ¿no? ¿Dónde encontramos mercurio? Pues en los equipos biomédicos, ¿no? Cuando nos medimos la presión, ¿no? En los esfingomanómetros anaeroides, ¿no? Utilizan una sustancia de mercurio que nos permite medir la presión. Ahora hay esfingomanómetros digitales, ya no usan el mercurio, pero ahí los podemos encontrar. Podemos encontrarlo también en las curaciones dentales, ¿no? En las amalgamas, ¿no? En las baterías. Podemos encontrarlo, como habíamos dicho, ¿no? En los termómetros. Ahora hay también termómetros digitales. En los bulbos de luz. ¿Quién no tiene un foco ahorrador en su casa? Creo que todos, ¿no? A estas alturas todos tenemos un foco ahorrador de luz fría. Hace 20 o 30 años creo que casi todos teníamos la luz amarilla incandescente que no era ahorradora. Entonces cuando vinieron estos nuevos focos de luz blanca ahorradora, pues fue todo un éxito, ¿no? Porque efectivamente disminuía el costo de la luz eléctrica. Sin embargo, muchos de estos foquitos tienen en su interior gases de mercurio, de etilmercurio. Entonces, cuando estos se rompen, ese gas puede contaminar a las personas que lo rodean. Mucho ojo entonces cuando desechen estos bulbos. Hay que sacarlos, cuando se queman hay que sacarlos y hay que, digamos, buscar un contenedor en donde se pueda desechar estos bulbos. No exponer el gas que tiene en su interior, ¿ya? Muy importante. También, ¿dónde también podemos verlos? En algunos, ah, en algunos comestibles, ¿no? Perdón, en algunos cosméticos de la piel, que son del tipo adelgazante, ¿no? Eso ya es la industria cosmética, entonces mucho cuidado con el tipo de cosmético que emplean. En la pequeña minería, que es un problema serio en nuestro país, ¿no? La famosa minería informal, ¿no? Que tanto está afectando las selvas de nuestro país como de Madre de Dios, ¿no? Y en las plantas que procesan pues carbón y otros minerales, ¿no? Es muy importante tener en cuenta dónde vamos a hallar el mercurio. Entonces en esta imagen también para fijar la idea es que el mercurio participa en todo el proceso biogeoquímico. ¿Qué significa biogeoquímico? Es algo que involucra tanto el aspecto químico, ambiental y el ser humano o los seres biológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos cómo este mercurio que es eliminado, ya sea de la industria, ya sea de las distintas plantas de refinamiento, ya sea de los distintos desechos de la actividad, como son los dispositivos médicos, ¿no? Llega pues a las aguas y esto a su vez es ingerido, ¿no? Es ingerido por estos peces y nos contamina luego, ¿no? También podría ser que estos vapores de mercurio se volatilizan y, bueno, afectan, ¿no?, las plantas y estas a su vez son ingeridas por el ser humano. Muy bien, no se preocupen chicos, ya les vi en el chat, no se preocupen, vamos a seguir, gracias. Entonces, veo también esta imagen para mostrarles que hay muchas especies animales en el mar que tienen ciertos grados de contaminación, ¿no? Dependiendo de su cercanía a las bahías, ¿no? Entenderemos que los peces de mar abierto o de aguas profundas son los menos
contaminados y aquellos que pues tienen cierta cercanía hacia lo que es las bahías, ¿no? Tendrán pues mayor contaminación por este mercurio, ¿no? Importante este gráfico que nos muestra que el atún es uno de los peces que puede estar con una gran contaminación, ¿no? El atún, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una especie marina que es bastante utilizada en el procesamiento, ¿no? En el procesamiento de conservas, ¿no? Listo, seguimos avanzando. ¿Qué más nos interesa saber del mercurio? El mercurio inorgánico no se absorbe bien, a diferencia del mercurio orgánico, o sea, en sus formas de etilmercurio o metilmercurio. También que es nefrotóxico, pero en Bueno, especial el mercurio inorgánico. también Mientras que, eliminar mientras que lipositas, para el ojo mercurio despacito, orgánico desintegrales es más presinusoidales frecuente la orbitando a lo largo de los neurotoxicidad. sinusoides en Entonces, el espacio del mercurio disco. inorgánico, Estas nefrotoxicidad. células Mercurio estrelladas orgánico, son, neurotoxicidad. Entonces, así lo vamos a recordar. Seguimos, su otra cosa que nos interesa importancia saber. Acá lo que les decía, por eso les añadí se confiere en este una paper, capacidad ¿no? contráctil Que pueden haber casos de envenenamiento agudo por exposición y va a a dar el una gas que está dinámica a la presente entrada o en a los bulbos salida de fluorescentes, sustancias a ¿no? En través del esos focos sinusoide. ahorradores. Entonces ahora Abre y cierra la ya puerta de estamos acuerdo a aprendiendo que tenemos que tener la un acción especial de una cuidado célula cada vez que estrellada. manipulamos esos focos. También Seguimos. puede ser Acá, bueno, hay unas negativo. imágenes de ese paper, ¿no? Cómo se observan, pues, estas lesiones en la piel de este pacientito que fue, digamos, expuesto a este gas, ¿no? Al gas, ¿no? Hay unas lesiones quísticas similares al cloracné en cara y cuello, ¿no? Unos quistes suaves, ¿no? Que se observan tanto en cuello, ¿no? En espalda y en las manos, ¿no? Hay una deformación, dice, en este trabajador en cuello de cisne, ¿no? Muchos de los pacientes de contaminación por Minamata tenían esas deformaciones en cuello de cisne también, ¿no? Parece que es característico de, de la contaminación por el mercurio. Seguimos avanzando. El arsénico también es otra sustancia muy tóxica, también utilizada durante muchos años. ¿En qué se usa el arsénico, profesor? En la formación de pesticidas y en conservantes de la madera, porque tiene propiedades que alejan a estos bichos, a las polillas y a las termitas, ¿no? Entonces, el arsénico también es muy utilizado en estas industrias. Produce bioacumulación, es decir, que constantemente se va agregando a nivel del organismo, ¿no? No es excretable. La intoxicación aguda suele ser accidental u homicida, ¿no? El arsénico desde hace mucho tiempo se le conoce como una sustancia que permitía a algunas personas pues suicidarse, ¿no? Formas más tóxicas son los compuestos trivalentes, ¿no? Ya hay que ver un poquito la cuestión de las funciones y de las propiedades químicas, ¿no? Entonces acá en este librito también de los japoneses Hiroshi Yamaguchi, entonces hace una revisión de la contaminación por arsénico en el Asia, ¿no? Muchos de los estudios, para aquellos que estén interesados pues en la salud ocupacional, para aquellos que estén interesados en la toxicología, ¿no? Que son especialidades novedosas y de gran desarrollo para este tiempo, ¿no? Mucha de la buena bibliografía viene de Asia, ¿ya? ¿Por qué? Porque Asia ha, todo lo que son las industrias, tanto en China, Birmania, Vietnam, Japón, Corea, han tenido pues en sus inicios grandes contaminantes, ¿no? Grandes desechos, y eso han ido estudiándolo con los años de tal manera que tienen una buena información. La intoxicación crónica afecta pues a varios órganos y hay una sintomatología vaga e inespecífica, ¿no? Caracterizada generalmente por fatiga, malestar general, puede afectar luego distintos sistemas, ¿no? El sistema cardiovascular, el sistema neurológico. Se sospecha que esta afectación se debe a la interferencia a nivel de la función de la cadena de fosforilación oxidativa que nos produce ATP, ¿no? Por lo tanto, no hay energía y hay toda esta afectación de fatiga y malestar general, ¿no? Puede haber encefalopatía y neuropatías periféricas, ¿no? La exposición crónica está relacionada a la aparición de cánceres cutáneos, vías respiratorias y vejiga, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen en donde vemos clínicamente la afectación
y el envenenamiento por arsénico, ¿no? Esto es gradual, ¿no? Se va bioacumulando, ¿no? Generalmente ven con estas lesiones, ¿no? A nivel de palmas y plantas de los pies, ¿no? Lesiones de tipo queratótico, ¿no? Y que pueden conducir a la formación de carcinomas de piel, ¿no? Como Qué el carcinoma de interesante. Bowen, ¿no? Muy bien. Tengo una Eso idea. entre lo que podemos hablar del Ah, arsénico, ¿no? Ahora vamos a revisar el cadmio, ¿no? Entonces el cadmio también es las otra de las leíto que estoy a lo sustancias largo que de, contaminan ¿cómo se pues le dice? nuestras Esterilidad. plantaciones Estos suelen vegetales, tener ¿no? una Nuestras importancia aguas, ¿no? porque da una Y se capacidad utiliza de pues el contraerse cadmio en distintas aleaciones, termodinámica en la al entrada o fabricación salida de de baterías, sustancias. de Y aquí pigmentos, está ¿no? mi amiga. Entonces aquí también en su libro Seiichiro Imeno, ¿no? Tarán. Estudió la toxicidad del cadmio, ¿no? En una semivida de 20 Fue años, ¿no? Y la vía de ingreso es respiratoria y venenoso. digestiva, ¿no? Muy bien. Pues tiene la vena central, la ¿Qué neuronal enfermedad nos producía causal, el cadmio? Habíamos dicho. La enfermedad de Itai-Itai. Mm, Itai es una voz onomatopéyica para el dolor, ¿no? Nosotros decimos ay, ay, au, ¿no? Cuando tenemos mucho dolor, ahí los japoneses dicen Itai-Itai, ¿no? Entonces, es una enfermedad que produce dolor. Y esa enfermedad que produce dolor fue, digamos, asociada al envenenamiento de los ríos de la provincia de Toyama en Japón en 1912, ¿no? ¿Qué se observó? Se observó que los desechos industriales de cadmio más 2 contaminaron las plantaciones tanto de arroz y de cereales, ¿no? Y estos, al ser ingeridos por el ser humano, producían a lo largo de los años falla renal crónica, anemia y osteomalacia. Por eso había deformidades en el cuerpo de las personas que consumían estos alimentos, ¿no? Estas cosechas contaminadas por cadmio, ¿no? Clínicamente se manifestaban por dolor en articulaciones y mialgias, lo que dio el nombre a esta enfermedad, ¿no? Entonces aquí tenemos claramente, ¿Ahora y qué vemos en este pequeño hice? cuadrito cómo era el círculo, el ciclo del cadmio, ¿no? El cadmio que podía ser, digamos, liberado hacia lo que es el agua, ¿no? A través del sistema colector de aguas y llegaba pues a las plantaciones y los campos donde se acumulaba en los cereales como el arroz, ¿no? Ustedes saben que Japón, y como muchos países asiáticos, pues dentro de su dieta está el arroz, es base de su dieta. Entonces, rápidamente esto era acumulado en el hueso y afectaba el riñón, la vejiga, el hígado, ¿no? Provocando las enfermedades ya descritas. No, 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 Entonces esto acá está tenemos mal. Ah, un voy a ciclo buscar tu que correo. se hipotiza Sé que lo debe sobre tener cómo se justo produce ahora la cuando estoy disfunción también en renal en mi esta clase. enfermedad, ¿no? Ah. Todo a cargo del cadmio, ¿no? Que puede estar provocando daño tubular agudo, puede estar provocando Primero tienes que atrofia entrar a tu renal, ¿no? Gmail. Puede estar alterando el transporte de los aminoácidos, ¿no? Y puede estar alterando también la concentración de la osmolaridad urinaria, ¿no? Entonces, muchos de estas vías pueden desencadenar en un daño renal crónico, ¿no? Entonces, así es lo que plantean como mecanismos para producir la enfermedad de Itai. Entonces, acá vemos los hallazgos, ¿no? En pacientes que han fallecido y que han portado esta enfermedad, ¿no? Entonces hay una atrofia importante a nivel de la corteza, ¿no? Y una superficie finamente granular con un adelgazamiento de esta corteza, ¿no? Y vemos acá algunas muestras histopatológicas en donde hay una marcada atrofia con disminución de los glomérulos y asimismo adelgazamiento y desgamación del epitelio tubular. Recuerden, siempre cuando hay una afectación crónica, lo primero que se afecta son los túbulos, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Acá tenemos también otra imagen, ¿no? Con hallazgos de esta enfermedad, con túbulos distales dilatados, ¿no? Con una tendencia hacia la pielonefritis, ¿no? Y fibrosis tanto de la cápsula de Bowman. Bueno, más hallazgos, ¿no? Mostrando una yalinización de los glomérulos ya en etapas avanzadas de la falla renal, ¿no?
Cromo es otro de los metales importantes que se utiliza en el recubrimiento de los metales, ¿no? La vía de ingreso es aérea y la exposición está en relación a la solubilidad del cromo en el agua, ¿no? ¿Qué cáncer está relacionado dado la genotoxicidad que tiene el cromo? El cáncer de pulmón, recuerden, ¿ya? Listo, el níquel, ¿en qué lo usamos? En las monedas, ¿no? Las monedas ahora, ya hace mucho tiempo las monedas no son ni de plata pura ni de oro puro, entonces se utilizan distintos compuestos, ¿no? Metálicos, ¿no? En este caso, el níquel, el níquel. Entonces, cuando hay una exposición directa, produce una dermatitis del níquel, en especial en esas joyerías de fantasía, ¿no? No sé si les ha pasado, pero hay algunas personas que cuando se colocan estas bisuterías de fantasía, pues hacen algunas reacciones a nivel de la piel, ¿no? Por ejemplo, cuando uno usa esos pendientes, ¿no? La piel tiende a tomar un color medio verdoso con un proceso inflamatorio. Entonces, rápidamente es una alergia a níquel, ¿no? Entonces, tratar de usar metales que no generan, pues, este tipo de alergia, ¿no? Como plata y oro o acero quirúrgico. Se produce por una reacción de hipersensibilidad a las proteínas que se conjugan con el níquel, ¿no? Y estos iones penetran la piel. Está relacionado también a cánceres de pulmón y de fosas nasales, ¿no? Vías respiratorias. Y el cobalto, un metal que se utiliza, ¿no? Que se utiliza bastante en lo que corresponde, al tratamiento de algunos cánceres, ¿no? En la radioterapia, ¿no? Se decía que el consumo de cerveza también contenía en el pasado cobalto, porque se utilizaba a manera de lo que ahora hace el lúpulo, ¿no? Y producía una cardiomiopatía tóxica, ¿no? Cuando ya se dejó de utilizar el cobalto y se utilizó estas especies fermentantes, entonces ya no se veía mucho esta cardiomiopatía. Uno de los alumnos nos pregunta por interno, doctor, el oro y la plata no reaccionan con la piel, precisamente por eso son unos metales nobles, ¿no? Cuando entran en contacto no producen generalmente, siempre habrá una excepción a la regla, dice la regla, pero en líneas generales no producen una reacción de hipersensibilidad, ¿ya? En cambio el níquel sí. Muy bien, seguimos avanzando. Ya nos quedan aproximadamente 20 minutitos, así que vamos a tratar de poner acelerador. ¿Qué es importante recordar ya en esta parte de nuestra clase? Los riesgos profesionales para la salud, el tabaquismo, ¿no? Entonces, recordemos primero que si hablamos de riesgos ocupacionales, Aquí no tenemos que me viene con mencionar el celular ahí, actividades pero no bueno, ya. humanas. En esto, Lo que hace es que la célula es importante, importante porque te da una tiene capacidad que hablarse de la contráctil industria y la y una agricultura, ¿ya? dinámica a la Habíamos dicho que Estados expulsaría Unidos de producía una sustancias, gran cantidad funcionamiento, de capacidad desechos de contraerse contaminantes, y ¿no? dinámica salida Entonces, entrada de sustancias a la a fecha, pues través del dentro sinusoide. de estos Abre y cierra la contaminantes puerta de producen acuerdo a la también contracción de 10 la célula millones de estrellada. No sé muertes qué puerta, o de la cosa es lesiones que va a llegar profesionales a con entrar o salir 65.000 sustancias. fallecidos por Esta enfermedades célula ocupacionales. Eso estrellada quiere decir que está que en en uno de el los países que espacio tiene distal mejores del legislaciones, sinusoide, debido a la aún sustancia así ayuda a que entren hay o una gran salgan a ese cantidad de espacio, enfermedades por una especie exposición de compuerta creo que son estas ocupacional, células, ¿no? y da una Y capacidad estas exposiciones contráctil, pueden estar dadas por entrada o salida a industrias que se través del dedican a los sinusoide. disolventes orgánicos, Células a estrelladas los se pueden ver hidrocarburos, a las sustancias leucocíticas o de hito. organocloradas, a las dioxinas, al bisfenol A, al polvo mineral, ya sea Esta carbón, célula silicio y amianto, estrellada se va ¿no? a Yo fibrosar. creo que de todas estas muchos tienen conocimiento, Célula pero puedo estrellada se apostar va que a quizás no saben fibrosar mucho qué es el y a bisfenol A. condicionar Y el la bisfenol A cirrosis o es un fibrosis compuesto que se hepática. halla en los plásticos, ¿no? También se va a Y que se encargar de sabe a la la fecha que es un homeostasis disruptor endocrino. retinoides, ¿Qué quiere decir eso, señores? remodelación de la Que matriz afecta extracelular los mediante la ciclos síntesis y hormonales, producción de tanto del proteínas. estrógeno como de la testosterona, ¿no? Entonces hay que tener claro eso para evitar la exposición al bisfenol A, ¿ya? Entonces no sé si ustedes ahora cuando compran algún tomatodo, algún dispositivo de plástico, les dice, ¿no? Libre en bisfenol A o BPA, ¿no? Entonces, eso quiere decir que aquellos productos ya no contienen esta sustancia que hasta hace unos 10 años podía estar presente en muchos plásticos, ¿no?
Listo. Muy bien, seguimos. Acá tenemos un cuadrito, ¿no? Ya ustedes eso lo revisan, que correlaciona las distintas enfermedades en los sistemas con el tóxico, ¿no? Por ejemplo, para el sistema respiratorio tenemos cánceres nasales, pulmonares, enfermedades obstructivas crónicas, fibrosis, ¿no? Todos ellos en relación a Además, para distintos hacer el compuestos hito, se fibrosa. orgánicos o inorgánicos, ¿no? Que Y pueden afectar. Entonces eso ya lo revisan con detenimiento. la cirrosis o fibrosis El tabaquismo. El tabaquismo, pues, para nadie es una hepática. sorpresa ya en pleno Los siglo XXI que eritrocitos fumar es una causa de muerte más se prevenible del fibrosan mundo. y ¿Cómo se previene? condicionan. No fumando. Entonces, esta Se causa de fibrosa y muerte condicionan la cirrosis o fibrosis incrementa, de pues, la la aparición de carcinomas tanto hepática. de pulmón, Células tanto hitos de se fibrosan vejiga, y condicionan la ¿no? De vías cirrosis o fibrosis respiratorias, ¿no? hepática. También se Me hacen encarga, una preguntita sobre ay, este chiquito, formato. Bueno, también se trataremos de encargan de hacerlo la llegar, no se preocupen, chicos. homeostasis, Entonces, volviendo retinoides, al tema, estos cigarrillos, pues, contienen tabaco o no y sé qué miles de hepática, compuestos cirrosis, tóxicos, ¿no? homeostasis Porque muchos de estos retinoide de la compuestos permiten que se dé remodelación o de la vehiculice el humo del matriz tabaco, de que no se combustione extracelular. rápidamente. Entonces, Se ocupa toda de la esa homeostasis amalgama de retinoide de la compuestos matriz no extracelular facilitan que se pueda consumir el mediante cigarrillo, ¿no? Este cigarrillo además tiene síntesis nicotina, que es un alcaloide muy y adictivo y es el que producción genera de el hábito, ¿no? proteínas. Uno cree que es el tabaco, pero no, es el alcaloide que se le añade La al remodelación de la cigarrillo. matriz extracelular, Obvio que si no homeostasis tuviera un retinoide alcaloide, y no habría un remodelación de la consumo matriz frecuente, ¿no? extracelular Entonces, muy interesante la mediante composición de este cigarrillo. Es una homeostasis causa retinoide y principal exógena de remodelación de cáncer la humano, matriz ¿no? Quiere decir extracelular. que nosotros, A ¿no? ver, Al ingerirlo, eh, entonces estamos mediante la incorporando síntesis esta y sustancia que tiene, producción de pues, proteínas miles también de compuestos tóxicos, ¿no? y Causa también remodelación de la importante de matriz enfermedad extracelular mediante cardiovascular la y enfermedad síntesis y producción de pulmonar proteínas. crónica, ¿no? Se ha visto que el tabaco Mm, disminuye la supervivencia global dependiendo de la cantidad de paquetes año que consuma la persona. Y a su vez, Cuando hay la falla en el persona que deja de hígado, fumar insuficiencia puede en hepática, una determinada cantidad de van a años fallar recuperar su de la estado múltiple normal o función. cercano a lo normal, ¿no? Semiológicamente son Dependiendo pues de características. cuando deja el hábito del tabaco, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Ujú. la relación tabaco y cáncer de pulmón? ¿No? Hemos dicho que el humo del tabaco tiene una gran cantidad Ah, de compuestos debería tener un químicos. Estos son marcador. A ver aromáticos, es cómo. decir, que tienen Ah, como claro. núcleo O no el, será. digamos, el anillo policíclico, ¿no? También la presencia de distintas nitrosaminas como radicales. Las Chivis, nitrosaminas habíamos de visto que eran chivis, de carcinogénicas, ¿no? chivis. A las bebés El humo del cigarrillo a su vez es pequeñitas. irritante de la mucosa traqueobronquial, por eso es que va a Ah, producir cuadros de bronquitis crónica, ¿no? Afectando pues la síntesis de lactasa y enfisema. Los citocromos P450 y las enzimas de fase 2 también aumentan esta hidrosolubilidad de estos carcinógenos, afectando, ¿no?, al ser humano, ¿no? Estos agentes también producen mutaciones, ¿no?, metilaciones a nivel de ADN y afectan a los genes supresores de tumores. Y por eso incrementan el riesgo de producir un cáncer pulmonar, ¿no? Entonces acá vemos la claro. relación Si falla que el tienen hígado, fumadores, múltiples ¿no? Los funciones, fumadores para el desarrollo, eh, para el aumento del riesgo, ¿no? van a fallar múltiples Al cáncer de funciones. pulmón. Seguimos avanzando rápidamente. El Estas tabaquismo también está relacionado, son como estas habíamos dicho, a funciones. otras enfermedades, distintos cánceres, Múltiples esófago, páncreas, funciones. vejiga, inclusive cuello uterino, médula Y ósea, ¿no? va a haber Habíamos dicho que funciones provocaba enfermedades semiológicamente crónicas pulmonares, no características. ¿A qué se refiere con semiológico? también afecta al sistema cardiovascular, provocando infartos, isquemias coronarias, ¿no? Afecta también al feto en desarrollo, ¿no? Muchos de estos fetitos, pues, pueden tener malformaciones o pueden tener, digamos, abortos espontáneos, ¿no? Retraso intrauterino de desarrollo. Entonces, acá tenemos un cuadrito donde se ven distintos órganos que se afectan. Eso también lo revisan con cuidado. ¿Qué otra cosa también es importante recordar dentro de los distintos agentes tóxicos?
las lesiones tanto por fármacos o por drogas de abuso, ¿no? Habíamos dicho que los fármacos son terapéuticos en la medida de la dosis empleada, ¿no? Generalmente, tanto los, los alimentos, ¿no? Tenemos las sustancias características, inocuas semiología, pueden ser nocivas dependiendo de la soniteria, concentración a la que es son de, expuestas las no, personas, ¿no? En este caso, los efectos no deseados de semiología, los fármacos que se administran pueden ser estudiados, ¿no? En contextos terapéuticos era convencionales. solo cambiarle el nombre. Haber cambios de piel, cambios en el color de la piel pueden manifestar ¿Me puedes volver a lesión por decir que no te fármacos, importa mi asimismo clase? como reacciones de hipersensibilidad. A veces pensamos que estas reacciones adversas medicamentosas no son frecuentes Bueno, ya que de porque todas no las maneras ella ni reportamos. siquiera lleva Es mi decir, carne no ahorita. tenemos una cultura de reporte. Semiología, Ahora, cuando ustedes sean médicos y siempre que receten un medicamento, mencionen a su paciente. Este medicamento puede provocarle náuseas, este medicamento puede provocarle que la piel y las escleras se tonen un color amarillento, este medicamento puede provocar prurito. Siempre hablen de las cosas que pueden causar, ¿no? Muchas veces el paciente no le da importancia porque no se lo explican y por esa misma razón no reportan. Entonces, yo creo que si nosotros como médicos conocemos la farmacodinamia del medicamento, podremos alertar a nuestro paciente y podremos hacer una retroalimentación a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica necesita de los datos de las reacciones medicamentosas para ver si un medicamento puede ser mejorado, descontinuado o, digamos, considerarlo eficaz y seguro. Entonces, mucho ojo en eso. Ahí parte de nuestro trabajo como médicos, ¿no? Tratar de reportar las reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Evitar también la polifarmacia. Yo sé que ustedes cuando entren al internado y pasen visita van a ver que cada pacientito que está hospitalizado tiene un vademecum de medicamentos recetados, como 10, 12 medicamentos. Habrá que ponernos a pensar, ¿realmente es necesario todos estos medicamentos? Bueno, si ¿Realmente falla el todos estos hígado, fallan sus medicamentos funciones múltiples, no estarán interaccionando y disfunciones que son afectando la vía características renal, la vía hepática? Entonces eso ya semiológicas, nos queda son como de signos y tarea, síntomas. ¿no? De hacer una Tanto reflexión al como respecto. funciones, yo no le A llamaría, ver, sino que hay seguimos avanzando. características Los efectos adversos de que pueden está ser por fallando esto. Yo sobredosis, no sé quién hizo cuando esta escritura, de haber sido incrementamos un la dosis ciego terapéutica. o Respuestas solo alguien que fisiológicas estaba muy exageradas, cansado. si hay una predisposición genética, si tenemos un fondo alérgico, si lo estamos administrando concomitantemente con otros medicamentos o por reacciones Póngalo junto. idiosincráticas desconocidas. Acá también tenemos una lista con medicamentos Tenemos, por y ejemplo, la su histeria, afectación, ¿no? Y su hipertensión afectación frontal, conocida, ese ¿no? es nuevo. Entonces, Mm. moraleja, aquellos que se van a dedicar a la parte de medicina y de las distintas especialidades clínicas, siempre, siempre conocer los medicamentos que administran. No es solamente saber, le doy para tal cosa, sino, le doy para tal cosa, pero puede ocurrir tal cosa. Entonces ya, en cierto modo, educan a su paciente. Muy bien, seguimos. Entonces, estas lesiones por fármacos pueden también producirse en el uso de anticonceptivos orales, ¿no? En este caso pueden provocar complicaciones vasculares, trombosis venosas profundas, también pueden acarrear riesgos neoplásicos, ¿no? Como es el carcinoma de mama, en los cuales se dice que las opiniones están divididas. Antes decían que sí, ahora dicen que ya no está tan incrementado el riesgo. En el carcinoma escamoso de cuello sí incrementa el riesgo, aumenta su tasa de ¿cómo se llama?, de división celular. En los adenomas hepáticos, ¿no? La aparición de estos con el uso de anticonceptivos orales está bastante documentado, ¿no? También puede provocar hiperpigmentación facial, el cloasma y las colelitiasis, ¿ya? Recordemos esos efectos adversos del uso de anticonceptivos orales sistémicos, ¿no? Bien, acá tenemos un cuadrito en donde se observan algunas complicaciones de los anticonceptivos orales. También tenemos fármacos terapéuticos, ¿no? Los esteroides anabolizantes, ¿no? Aquellos chicos que van al gimnasio y tratan de sacar más masa muscular utilizando
análogos de la testosterona que puede provocar, ojo al dato, detención del crecimiento si son adolescentes, acné, ginecomastia, ¿no? Va a haber un crecimiento de las mamas masculinas, ¿no? Atrofia testicular, mucho ojo, chicos. El que mucho abarca, poco aprieta, dice la frase. Crecimiento del vello facial, cambios menstruales y colestasis hepáticas, ¿ya? Entonces, siempre, uno que usa ese tipo de medicación debe estar asesorado por un médico. Lesiones por abuso de drogas, para nadie es, digamos, desconocido el hecho de que el consumo de drogas afecta pues la salud, ¿no? Y cuando uno habla de consumo de drogas, se entiende que siempre va a haber un consumo excesivo porque estas generan dependencia, ¿no? Y las personas se vuelven dependientes y necesitan con mayor frecuencia dosis más altas de estas drogas, ¿no? Los tipos de drogas más usadas son los derivados del opio, como la heroína, la morfina, los depresores del sistema nervioso, como las benzodiazepinas. Por otro lado, los estimulantes del sistema nervioso como la cocaína o las anfetaminas y sustancias inhalables eh, de distintas orígenes, ¿no? Como los disolventes orgánicos o los derivados del nitrito de amilo, ¿no? Entonces acá también tenemos un cuadrito que ustedes lo van a revisar y van a ver qué reacciones y a qué nivel actúan para producir sus efectos, ¿no? Entonces, recordemos que estas ¿A lesiones dónde son dejé el...? dependiendo Ah, del tiempo de consumo, ¿no? Algunas son agudas y otras son crónicas. De manera aguda, la una china. intoxicación por drogas puede conducir a la muerte. A su Este no vez, es. ¿Dónde está exponer, mi otro blog? expone a un individuo a comportamientos, Taki, ¿no? taki. De riesgo, ¿no? Comportamientos violentos o accidentes de tránsito. Entonces, muy importante porque ese también es parte de la comorbilidad que tiene el abusar de sustancias tóxicas como las drogas, ¿no? Qué De manera raro. crónica también producen Así es justo alteraciones, todo ya lo sea en el que sistema me... nervioso, con daño cognitivo y daño hepático, daño cardíaco, ¿no? También Mira. hay otras sustancias que provocan pues distintos daños, ¿no? La heroína pues puede provocar una depresión respiratoria Entonces, de y estos fallos de la muerte, ¿no? función del La cocaína a hígado, su vez vemos pues otras, causa, como tanto es como... una droga estimulante, pues situaciones de disforia, ¿no? Euforia emocional, llanto, paranoia o sensación de que los persiguen, ¿no? La sobredosis, arritmias y Tenemos muerte súbita. Las síntomas o, anfetaminas bueno, también signos y síntomas estimulantes que liberan grandes aparecen por cantidades de estos fallos. dopamina produciendo euforia y Icteria, después hipertensión estados portal, depresivos como hipertensión portal alteración que de la conducta y condiciona paranoia. un sangrado Los del tubo alucinógenos que digestivo, pueden provocar encefalopatía efectos hepática y trastornos similares de al del sistema coagulación. simpático y luego coma profundo, convulsiones y Icteria, paros respiratorios, ¿no? Y los disolventes hipertensión orgánicos, ¿no? Que portal, son depresores del sistema nervioso que pueden provocar hipertensión portal que paro condiciona respiratorio, ¿no? hipertensión portal Muy que bien. condiciona el Entonces ahí tenemos sangrado. distintas Mm, lesiones, ¿no? Que pueden afectar Digo, el uso de me estas acabo, drogas, voy ¿no? a A tomar veces de nuevo cuando otro de estos vemos omegas porque pacientes ya que me estoy tienen desmayando. uso de drogas intravenosas, va a haber lesiones a nivel de las válvulas cardíacas por el ingreso de bacterias de la piel, ¿no? Que se depositan en estas válvulas, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero también va a haber daño por agentes físicos, ¿no? ¿Qué son estos daños por agentes físicos? Pues los traumatismos mecánicos, los accidentes de tránsito, ¿no? Las lesiones térmicas, las quemaduras, ya sea puede ser líquidos calientes o lesiones eléctricas, ¿no? Y la radiación ionizante, ¿no? Todas estas, pues, producen distintos daños, ¿no? Los traumatismos van a depender generalmente de la forma del objeto, la cantidad de energía y los tejidos que son impactados, ¿no? Muy bien. Entonces, hay patrones para eso, ¿no? Contusiones, abrasiones, laceraciones, ¿no? Entre otros, ¿no? Esto, ¿quién lo estudia más? Lo estudia, pues, la medicina forense, ¿no? Cuando trata de determinar la causa de la muerte, si el proyectil tiene herida de entrada o de salida, el ángulo en el que fue disparado, ¿no? Toda esta ciencia de las lesiones traumáticas, pues, ayuda bastante a la medicina forense, ¿no? Muy bien, tenemos las lesiones térmicas, ¿no? A saber, pues, las quemaduras
que pueden ser superficiales, que pueden ser parciales o de grosor completo, ¿no? Lo que antes llamábamos quemaduras de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Histológicamente, qué nos compete saber a nivel de patología? Necrosis por coagulación, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿no? Necrosis por coagulación. Entonces acá tenemos algunas imágenes que ustedes ya van a ir viendo y relacionando de cómo se va dando estas lesiones por quemaduras tanto de primer, segundo, tercer grado, en los cuales va a haber la formación pues de unas ampollas subepidérmicas o la formación de úlceras necróticas en el caso de las quemaduras de tercer grado, ¿no? Las lesiones eléctricas, ¿no? Cuando a veces tocamos distintos aparatos con las manos húmedas, ¿no? Que están conectados a la red de casa, ¿no? En donde podemos volvernos conductores de estas lesiones, de esta corriente, ¿no? Pueden ser quemaduras o fallo cardíaco respiratorio, ¿no? Entonces es muy importante tener cuidado con los equipos eléctricos, ¿no? Hay a veces quemaduras cuando manipulamos por error, ¿no? Alguno de estos cables, ¿no? Siempre trabajar con cuidado a la hora de trabajar con cables eléctricos. Entonces también pueden observarse a nivel de la epidermis necrosis, ¿no? Hay una necrosis también. Muy bien. ¿Qué otra cosa más importante? También las lesiones por radiación ionizante. Quiere decir la radiación que nos viene desde el espacio, la radiación ionizante, ¿no? Esta puede afectar, ¿no? Nuestras células, ¿no? Esta radiación ionizante puede ser del tipo de rayos X o de rayos gamma, ¿no? Neutrones de alta energía, radiación alfa y radiación beta. El 50% de la radiación recibida, se dice, proviene de dispositivos médicos y radioisótopos, es decir, que las actividades médicas contribuyen en un 50% a la radiación que recibe una persona en toda su vida, ¿ya? Para que veamos el impacto y no estemos acostumbrándonos a ordenar placas de rayos X por cualquier cosa, ¿ya? Eso también es con esa intención, ¿no? De educar a los futuros médicos. Muy bien, determinantes de los efectos biológicos de la radiación depende de la frecuencia en que es liberada, del tamaño del campo sobre el que actúa, del tipo de célula que está proliferando, de los efectos a nivel de lo que es el oxígeno y la hipoxia del ser vivo y del daño vascular que pueda presentar, ¿no? Todo esto se conjuga para saber qué grado de afectación por radiación ionizante puede tener la persona. Bien, acá hay un cuadrito en donde se ve pues el efecto directo sobre el DNA, ¿no? Hay un daño en el DNA que puede provocar una reparación si, digamos, no es tan severo, o la activación de las proteínas de muerte celular para, digamos, evitar que esta célula que tenga un daño importante se reproduzca y pueda condicionar algún tipo de tumor, ¿no? Entonces acá tenemos otro cuadrito en donde vemos las complicaciones de la radiación, ya sean no neoplásicas como neoplásicas, ¿no? ¿Qué se ve en la histopatología cuando uno ve un tejido que ha sido sometido a radiación? Puede haber cambios estructurales en los cromosomas, alteraciones del uso mitótico, puede haber tumefacción nuclear, condensación focal de cromatina, pleomorfismo nuclear, ¿no? Puede haber todo eso, ¿no? Cambios citoplasmáticos, tumefacción, distorsión mitocondrial, entre otros. Muy bien, creo que con eso ya nosotros estamos concluyendo. Acá vemos cómo se observan algunos vasos que son afectados por la radiación, ¿no? Muy bien, hay oclusión de los vasos, hay obliteración con fibrosis a nivel subendotelial que ocluyen la luz. Bien, eso es, digamos, lo que hemos querido compartir ahora con ustedes respecto a la teoría de toxicología 1, que es de los contaminantes, ¿no? Tóxicos, ¿no?
Y bueno, espero que haya podido aclarar algunas de las dudas que ustedes han tenido, ¿no? Acá colocan algunas cositas en el chat, pero creo que tenemos, creo ya, el tiempo justo para que podamos ingresar a los seminarios. Han colocado acá las sesiones sincrónicas se subirán al aula. Bueno, eso ya. Con respecto. Sí, dígame, doctor Taxa. Sí, muchas gracias, Mami. Creo que se ha podido cubrir ampliamente el tema comentado y bueno, ya dejé la encuesta para que los alumnos pudieran a través de ella responder y marcar su asistencia, ¿no? Está consultando si vamos a subir la clase. En realidad la misma clase que está ya en el aula virtual, pero creo que lo desean solamente en nada más y grabación, me parece. Bueno, Doctor, creo que el problema que tenían que me hizo llegar la delegada es que el formato es un formato de presentación y no les permite a ellos imprimir la clase. Entonces, en ese sentido, trataré de compartirle a la delegada un link al OneDrive para que ella pueda socializar con sus compañeros. Perfecto, perfecto. Sí, excelente. Gracias, Marín. Muy bien. Excelente presentación. Muy bien, les agradezco a todos ustedes y nos vemos en seminario. Hasta pronto, amigos, alumnos. ¿Qué está comiendo la Mimi? María, ¿qué le has dado? Chica de mierda. Ay, ahorita le está comiendo, te voy a llenar de vaso. Sí, te está comiendo, sí. Una vista comienza.
nieta, no le estés dando avisas toda la vez. Sí le has dado. Le he visto comer. Me gusta que te maltraten a ti, tú en vez de que no entendieras cuando se te habla, ¿no? Ah, bueno, estaba comiendo. Vamos a aprovechar. ¿De dónde vas a sacar? Debo cerrar la puerta, definitivamente, la verdad, muy bueno, yo con Muchi.